Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase de química con el tema tabla periódica de los elementos químicos. Empecemos. Pues bien, primero vamos a empezar por la definición. La tabla periódica de los elementos químicos es escrita en orden secuencial de número atómico y dispuesta en, toma en cuenta estos datos, 7 hileras horizontales conocidas como periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. Cada elemento representado por un símbolo, como ustedes pueden ver en pantalla, un símbolo que está en negrita y con letra mayúscula al inicio y puede ser una mayúscula y una minúscula también. Y un número atómico. Recuerde que el número atómico pues es el número que no tiene decimales. Ocupa un cuadro separado y la disposición secuencial sigue en el orden del número atómico. De acuerdo a este número, que no tiene decimales, pues está ordenada la tabla periódica de los 118 elementos químicos. Buscamos un poco de la historia de la tabla periódica, pues esta información se extrajo de su libro de química del Ministerio de Educación. Pues nos dice que la tabla periódica permite establecer relaciones entre los diferentes elementos, sus propiedades y su comportamiento químico. En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev y el alemán Meyer, de manera independiente, presentaron su tabla periódica con 63 elementos. Como ustedes pueden ver, es una tabla bastante antigua. La tabla periódica de este tiempo presentaba estas características. Los elementos aparecían ordenados en filas horizontales. Ya solo estaba de aquí solo horizontales, en las que su masa atómica aumentaba de izquierda a derecha y los elementos de una misma columna vertical tenían propiedades semejantes. Sin embargo, para agruparlos fue necesario invertir el orden de masa atómica de algunos elementos, cambiar el valor entonces conocido como masa atómica de ciertos elementos y dejar huecos para los elementos cuyas características se predecían pero que aún no habían sido descubiertos. Por eso podemos ver aquí hay espacios para los elementos que todavía aún no han sido conocidos de aquellos de aquel entonces o de aquel momento. Pues bien, después el científico británico Henry Moseley encontró una manera experimental de determinar el número atómico. Ahora sí con fundamentos, conociendo o conocido los valores de los números atómicos. Entonces, él es donde le pone un símbolo y dice que Z se usa para no escribir toda esta palabra número atómico de los elementos, los coloco en orden creciente, es decir, desde el más pequeño al más grande, y observó que todos quedaban en un lugar adecuado según sus propiedades físicas y químicas. ¿Por qué es importante hablar de la tabla periódica? Como ustedes conocen, esta tabla pues así está bien estructurada, tiene colores, tiene símbolos, tiene masa atómica, peso atómico. La importancia de la tabla periódica radica en que muestra de una forma sencilla, miren, y visual, además de algunas de las características propias de cada elemento, la variación de estructura interna y de propiedades de los distintos elementos a lo largo de ella. Recuerde que tiene 118 elementos químicos. Hablemos de una manera sencilla cómo está conformada la tabla periódica, pues como les decía, tiene 7 filas horizontales, como ustedes pueden ver aquí del 1 hasta el 7, que estas también son conocidas como periodos. 18 columnas, está numerada, miren, 1, 2, 3, 4 y va hasta el 18. Son columnas, es decir, que están verticales. A estos nosotros los conocemos como grupos. Y nos dice que tenemos dos grupos, un grupo A, que son los elementos representativos, y un grupo B, que son los elementos de transición. Hablamos de la transición interna, también son conocidas como tierras raras, son 14 elementos que son los que están un poquito excluidos de la tabla periódica, por eso son los raros. Los lantánidos, como ven acá, los lilas y los actínidos también, que están lejitos de los otros elementos. Los elementos están presentados en orden creciente, siguiendo su número atómico, cantidad de protones, y estamos igual enumerados desde la izquierda hasta la derecha, y así sucesivamente. Pues bien, esta tabla periódica, como les decía, esta es una tabla a color que nosotros tenemos y como bien les mencionaba en clases anteriores, es como manual.
En la parte superior, aquí vamos a poder leer, están los colores y a qué grupo pertenece cada uno de ellos. Y acá pues nos está explicando cada uno. El que está en negrilla es el símbolo, el número cerrado es el número atómico, el nombre del elemento, el peso también o masa atómica, a qué grupo corresponde y en qué grupo Yupac también está. Entonces, mire. Dice que los grupos, o también conocidos en otros textos como familias, indica el número de electrones del último nivel. Es decir, que aquí vamos a relacionar un poquito el tema anterior de configuración electrónica con la tabla periódica. Entonces, los grupos o familia, como ustedes pueden ver en pantalla, aquí dice grupo. Estos grupos son 18. Ustedes pueden ver, está en números normales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se va hasta el 18. Cabe mencionar que los grupos o familias también son representados con estos números romanos, 1A, 2A, y si se dan cuenta que en la mitad pues tenemos al grupo B, que es lo que les mencioné anteriormente. Y recuerden que indica el número de electrones que están en el último nivel, es decir que, por ejemplo, el caso del berilio, en el último nivel vamos a tener solo 2 electrones. Vamos con el boro, en el boro vamos a tener en el último nivel pues 3 electrones. ¿Cómo sé eso? Pues solo utilizando mi tabla periódica. Ahora bien, avancemos con esta cuestión de los periodos. ¿Qué son los periodos? Pues son los niveles de átomos. Y mire, se acuerda que este es el átomo. Los niveles de energía, ¿cuántos niveles había? Pues del 1 hasta el 7, como le estoy mostrando en la pantalla. Anteriormente pues dado el nombre en cuanto a letras, pero ahora se los maneja solo en números. Si yo hablo de periodos, pues mire, aquí igual dice periodo y va desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomando en cuenta que este también es el 6 y este también es el 7, los mantenidos de las actitudes. ¿Ya? Como son periodos, son horizontales, por eso les puse esta animación, para que en caso de yo preguntar en qué periodo se encuentra el calcio, ustedes me pueden responder que está en el periodo 4 y en el grupo número 2A. ¿Listo? Si yo les preguntara en qué periodo se encuentra el litio, pues en el periodo 2. Si yo les pregunto en qué periodo se encuentra el carbono, pues también diríamos que en el 2 y en el grupo 4A o 14. ¿Ya? Entonces, este uno es para todo esta línea horizontal y así sucesivamente. Recuerde que solo hay 7 periodos, no más allá de. Hacemos un pequeño ejercicio que lo tienen que trabajar en su fecha de trabajo. Pues bien, vamos a tomar un elemento químico, en este caso voy a tomar el hidrógeno. El elemento es el hidrógeno, el símbolo, como ustedes pueden ver aquí, es la letra H. ¿Listo? La letra H, ¿cuál es su número atómico? Yo sé que este número es el atómico, entonces escribo 1. El grupo al que pertenece, mire, ya sea en números romanos, 1A, que sería así, 1A, o si no en números normales, que sería 1, cualquiera de las dos formas. ¿Listo? ¿En qué periodo está el hidrógeno? Pues recuerde que los periodos están enumerados aquí. 1, 2 hasta el 7 en el periodo 1. ¿Cuál es la masa atómica? Pues es 1.008. Acuérdese también que nosotros vamos a trabajar con números cerrados y si después del punto está 0, pues sigue siendo 1. A diferencia que si estuviera 1.5 ya sería 2. ¿Listo? Pues bien, aquí también usted puede recordar que estos grupos es del 1 hasta el 18 y nos ayuda a conocer los últimos electrones de valencia. En este caso, mire, el litio en su configuración electrónica es 1s2, 2s2. Si usted se da cuenta, pues termina en 1A y coincide también con 1, que es el último electrón. Y está en el periodo 2. Ya, a estos grupos nosotros los conocemos como electrones de valencia, que ese nombre lo vamos a tomar para la siguiente clase. Recuerda que los electrones de valencia están dados aquí en números romanos. De la tabla periódica y su relación con la configuración electrónica. Si hablamos nosotros de los subniveles de energía, como dice aquí, subniveles de energía, hablamos de los subniveles S, P
D y F. Entonces, que estos subniveles nos están presentes en los grupos 1 y 2 de la tabla periódica. Como ustedes pueden ver acá, esta es nuestra tabla periódica. No sé si dice que está en el grupo 1 y 2. Miren, todos estos, su configuración electrónica va a terminar en el subnivel S. Me voy con el bloque P a este otro lado de acá y dice que corresponde a los grupos 13 hasta el 18. ¿Ya? Si hablo del grupo D, mire, serían todos estos de color verde, todos estos elementos químicos. Su configuración electrónica termina en el subnivel D. Y si hablo, mire, del bloque F, están los lantánidos y los actínidos que tengo de color amarillo en mi gráfica. ¿Listo? Eso hay que tomar en cuenta. No olvide de los subniveles S, P, D y F. Pues bien, mire, lo que les mencionaba en la diapositiva anterior era lo siguiente, que en el grupo 1 y 2, su configuración electrónica termina en el subnivel S. En este caso yo tengo el litio, ¿ya? El litio, si yo realizo mi configuración electrónica, es 1s2 y 2s2, es decir que yo estoy en el subnivel S, todos estos, tanto los elementos que corresponden al grupo 1A y 2A, van a terminar su configuración electrónica en el subnivel S. ¿Listo? Y aquí como está en el primer bloque que pertenece al litio, entonces por eso termina en el 1A, ya que aquí también si se dan cuenta termina en el electrón 1 nada más. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hacer de cuenta que yo quiero saber aquí la configuración electrónica para que ustedes se puedan dar cuenta y comprobar. Fe, que es el hierro, termina su configuración electrónica en el D. ¿Listo? Entonces está en el subnivel D. Igual que el aluminio. El aluminio, su configuración electrónica termina en P. Y aquí también está todos estos elementos, su configuración termina en P. ¿Listo? No olviden entonces grupo 1 y 2 en el S. Del 3B al 2B, pues todos o los que están en el medio terminan en el subnivel D. Los que están al final desde el 3A hasta el 8A serían en el subnivel P y los que están alejados en el subnivel F. De manera muy rapidita vamos a ver que la tabla está dividida de acuerdo a sus propiedades en metales alcalinos, alcalinoterrios, los que están en el centro de color rojo se llaman metales de transición, los que están en el grupo 13 son los terrios, los que están en el 14 los carbonoides, los siguientes los nitrogenoides, los carcógenos, los halógenos y los que están al final, estos también son conocidos como los gases nobles o gases inertes, los que están alejados ya conocen ustedes los lantánidos y los actínidos. Pues bien, de todas maneras, igual en nuestra tabla periódica, nosotros ya tenemos aquí están de color azul los metales y ahí se van a ir subdividiendo metales alcalinos, alcalinoterrios y los que son de color lila, por ejemplo, lantánidos, actínidos y esta tabla también nos puede ayudar mucho a identificar a qué grupo corresponde cada uno de estos elementos químicos, ¿ya? Eso no voy a olvidar, por favor, aquí tengo mis gases nobles que están en la última columna. Gracias, espero que esta información sea de gran ayuda para el desarrollo de su ficha de trabajo. Que pasen bien.